Hola, soy Nancy Castillo y esto es Relato Nacional, un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y el capítulo que escucharás es parte de la 6ª temporada de este trabajo de periodismo independiente, un podcast que comenzó en el año 2016 y que se mantiene hasta hoy gracias a que tú nos sigues y escuchas. Y también gracias a los aportes de decenas de nuestros auditores y auditoras. Si eres parte de ese grupo, gracias. De verdad, porque cada cifra suma y tú lo has hecho posible. Y si no lo eres, te pedimos tu apoyo. Ingresa a www.relatonacional.com/membresía. Allí encontrarás todas las opciones para sumarte a Relato Nacional. Y el capítulo de hoy se llama Mi Chamo. En varios países donde la inmigración venezolana en la última década ha impactado fuertemente, como en Colombia, Perú y Chile, chamo se usa casi como un gentilicio refiriéndose a alguien que proviene de Venezuela. Pero en esta historia, los protagonistas han recorrido un camino juntos. Y es por eso que usamos el término con el mismo significado que esa palabra tiene en Venezuela. Aquí, mi chamo es mi niño, mi amigo. ¿Primera vez que sube el buggy? ¿Ah? ¿Primera vez que se sube el buggy? No, sin subirse así, yo he ido hasta los lugares en el buggy. Pero claro, esta historia no parte cuando la grabamos mientras caminábamos entre las casas de ambos y recorríamos en un buggy el lugar de trabajo que ellos comparten en un sector al sur y a las afueras de la ciudad de Iquique, en Chile. Esta historia más bien parte en 2021, cuando Luis, a quien llamaremos Chamo, había cumplido recién los 18 años y decide dejar su ciudad natal de Puerto La Cruz, al oriente de Venezuela, en busca de mejores condiciones de vida. Chamo le estaba contando a la Nancy que también tú fuiste atleta. Ah, sí, güey. La verdad es que nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de participar aquí en eso. El Chamo es parte de lo que se podría llamar el tercer grupo migratorio de Venezuela. El primero en dejar el país de Nicolás Maduro lo hizo en avión. Más tarde vino una segunda oleada que contaba con algo menos de recursos, pero lo suficientes para pagar transporte terrestre. El tercero, y más dramático, es el que lo ha hecho a pie. El Chamo es de ese tercer grupo. Chamo, estos carros están amarrados, están guardados. Sol. Ya, pero no nos hacen nada. No va a hacer nada. Están bien entrenados. El encantador de perros. Cumplí 18 y me vine. Bueno, igual fue un poco duro porque uno tiene que dejar todo. Pero ya me vine. Nosotros le decimos aventones, camiones, así, ¿cómo le explico? Muleando le decimos nosotros. Haciendo dedo, caminando. Caminé harto cuando salí de Venezuela, casi toda Venezuela, porque no dan muchos aventones así. En Google dice que la distancia entre Puerto La Cruz, en Venezuela, y Cúcuta, en Colombia, es de 1.136 kilómetros. O sea, si uno caminara en jornadas de unas 8 horas, eso tomaría algo así como 32 días. Pero en el caso del Chamo y los otros 2 amigos con los que cruzó su país, lograron mezclar la caminata con los aventones. Sin embargo, para ninguno de los miles y miles de venezolanos conocidos como errantes, se trata de un viaje fácil. Escuchemos el relato del Chamo de esa travesía que inició a los 18 años y sin ningún peso en el bolsillo. Recuerdo que mi compañero, el que venía conmigo, él era el que traía $4. Y con eso llegamos hasta una zona que se llama Los Potocos. Pero era ahí cerca todavía. Y empezamos a hacer dedo hasta donde nos pudieran llevar. Nos recogió un camión y nos llevó hasta Caracas. Y recuerdo que de ahí hicimos dedo y nos recogió otro camión
y nos dejó en el estado Carabobo. Ahí nos quedamos y empezó a llover ese día. Y todo lo que traíamos en el bolso se nos mojó, todo, toda la ropa, alguna comida que traíamos, todo. Traíamos unos teléfonos, los guardamos con bolsa para que no se mojaran. Y buscamos unos cartones y nos acostamos detrás de una casillita que había ahí. Ahí nos acostamos los tres con una sábana porque las demás se habían mojado. Y nos ropamos como hermanitos. Nos levantamos como a las 3, 2 y empezamos a hacer dedo de nuevo. Y ahí llegó un camión y nos recogió, pero nos recogió 3 horas y media. Y llegamos a otro pueblo. De ahí sí nos tocó caminar. Seguimos caminando, empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar y caminar y caminar y caminar. Recuerdo que caminamos como hasta las 9 de la noche y ahí paramos un poco, pero estábamos era un llano, uno de los llanos de allá de Venezuela. Y era un llano así, para donde usted veía todo era selva y monte. Ahí nos tiramos unos plásticos en el piso y ahí nos acostamos. Estuvimos acostando más al lado de la orilla porque era peligroso porque pasaban los camiones. Recuerdo que nos levantamos después, cuando estaba saliendo el sol, iban a ser las 7. Y recuerdo que seguimos caminando, caminando y después llegamos a un pueblito. Que ahí nos acostamos, pero nosotros salimos en la mañana y llegamos al otro día a las 2 de la mañana. Ahí nos quedamos durmiendo y nos acostamos debajo de un pequeño negocio que había. Tenía un techo pequeño así. Nos acostamos y en la madrugada eran como las 4 antes de las 4. Y empezamos a sentir los pies mojados así. Y cuando nos dimos de cuenta estaba lloviendo. Y de nuevo se nos mojó toda la ropa, todas las mochilas, todo lo que traíamos. Y nos tuvimos que levantar y nos pusimos una bolsa encima. Y seguimos caminando. Y salimos a una vía principal. Pero ya ahí hacía alto frío. Como estábamos de madrugada y todo lo que había llovido, estábamos todos mojados. Que de ahí nos recogió un camión y nos dejó en Miranda. Y de ahí recuerdo que nos quedamos como 2 días descansando, porque ya nos dolían demasiado los pies. Ya teníamos así empollas debajo de los pies, grandes así, porque a veces nos tocaba caminar bajo el sol, a veces nos tocaba caminar bajo la lluvia. Entonces los cambios de clima. Mi compañero se enfermó, le dio gripe y después de ahí recogió otro camión y en medio de la vía llevaba como 6 horas corriendo, menos de 6 horas, y dijo que llegaba hasta ahí porque tenía que ir por otro lado, se desviaba de la vía principal. Y tuvieron que seguir caminando y caminando, porque si bien ellos eran solo 3, y podría pensarse que eso les facilitaba el conseguir un aventón, en esa caminata no estaban solos. Harta gente haciendo dedo, harta gente. Recuerdo que en la vía cuando yo salí de Venezuela me encontré como con 600 personas que igual iban saliendo. Encontraba unas aquí, otras más adelante, otras más adelante, otras más adelante y así. El último tramo fue casi todo a pie y bajo la lluvia, hasta que logran llegar a la zona fronteriza con Colombia, el conocido cruce de Cúcuta. Y ese solo cruce es otra experiencia en sí misma. Primero, para llegar al puente, pagan a unos motoristas para que los bajen de un cerro. Y luego caminan unas 3 horas hasta llegar al puente que une ambos países. Algo que no suele verse en las fotos de ese puente es que junto a este se encuentra el paso ilegal o trocha,
como le llama el chamo. Y ahí, a vista y paciencia de todos, pasan cosas como las que nos cuenta. Pasamos por un río que pasa por ahí al lado, por una trocha que es llena así como de varas de bambú. Pero había que pagar para poder pasar, porque no te dejaban pasar la gente que estaba ahí. Estuvimos un rato así recolectando monedas, pero nadie la ayudaba así, nadie te ayudaba en ese sitio, nadie te daba ni un peso. Hasta que estuvimos ahí, nos acercamos más a la trocha y un amigo de mi compañero, el que estaba conmigo, lo reconoció, lo conocía a él. Y él fue el que le pasó unas monedas para que pagáramos la trocha. Pero igual cuando llegamos en la trocha, no era suficiente para pagar la trocha a los tres. Así que nos agarraron y nos quitaron alguna ropa y a mi compañero le quitaron los zapatos para poder dejarnos pasar. Y ya, pues tuvimos que hacerlo porque no teníamos de otra. Ya en Colombia continuaron a pie y con aventones, hasta que al tercer día llegaron a una zona montañosa que en diversos informes ha sido calificada como la trampa mortal para los errantes venezolanos. El páramo de Berlín en Santander es el paso obligado para los venezolanos, en una travesía que les aterra por las condiciones del clima. Algunos han perdido la vida haciéndolo, otros han tenido que renunciar a su intento. Los que logran atravesarlo lo han convertido en un símbolo de libertad. Es que esa cadena montañosa se eleva hasta más de 4.000 metros. La temperatura ahí puede bajar a menos de 0 grados y la ruta es sinuosa y con tanta neblina que los camiones avanzan lento. Tan lento que puede tomar más de 10 horas cruzarlo en vehículo. En diversos registros se consignan muertes de venezolanos errantes. Uno de los más recordados es de 2018, cuando 17 venezolanos murieron de hipotermia en el intento. Y si bien se podría pensar que para 2021, cuando el chamo le tocó su turno, ya estaban más alerta con la necesidad de abrigo para cruzar el páramo de Berlín, la precariedad en la que viajan sigue siendo un riesgo alto. Esta fue la experiencia del chamo. Recuerdo que mucha gente decía antes de llegar al páramo que era un sitio insoportable porque era demasiado frío y era prácticamente casi imposible pasar caminando porque la mayoría de los que entraban caminando no salían porque los mataba el frío, se morían de hipotermia o se caían por un barranco porque la mayoría de las partes así son barrancos y todo es nublado así, o sea, usted ve hay partes donde usted va a los 3 metros y no ve lo que tiene al frente porque todo está nublado. Nosotros nos recogió un camión, un camión rampla de esos grandes. Y recuerdo que eran mis 3 compañeros, o sea, mi persona y mis otros 2 compañeros, 3. Y aparte en el camión iban como 16 personas. Y recuerdo que empezamos a subir. Y claro, todo se empezaba a ver nublado. Y empezaba a caer así como gotitas de agua así. Y empezamos a subir, iban mujeres, iban niños, iban hombres. Y empezamos a subir. Y recuerdo que ya cuando teníamos como más de 1 hora empezó el frío. Y recuerdo que yo tenía como 3 camisas, un polerón y tenía como 4 pantalones puestos. Y tenía 2 medias y tenía unas medias que me llegaban por la rodilla. Pero igual el frío era demasiado insoportable. Tanto así que recuerdo que una de las chamas que iba tenía una niña recién nacida de 2 meses. Y recuerdo que la niña iba llorando y en un momento la niña dejó de llorar. Cuando ella la fue a revisar así, la niña se lo había muerto, se lo había congelado en los brazos. Isabel se llamaba la chama. Isabel
El hermano y la cuñada de esta, junto a la bebé muerta, se bajaron del camión en una zona llamada La Corcova. Aún quedaban varias horas de ese gélido viaje por el páramo, y el chamo continuó con sus amigos y el resto de los que iban en el camión. Y recuerdo que yo me estaba arropando con una sábana, pero no era tan gruesa. Y era tanto el frío que tenía que ir arropado con la misma sábana mis 3 compañeros, o sea, mi persona y mis 2 compañeros. Y teníamos que abrazarnos todos juntos para poder generar calor, porque el frío era demasiado insoportable. Después más adelante empezaron a caer más gotitas y más gotitas y más gotitas, y tuvimos que arroparnos con un plástico, nos tuvimos que tirar encima. Y aparte que el camión iba despacito, porque como son todos voladeros, no puede ir tampoco tan rápido, porque no se ve el camino bien, y ahí hay demasiados accidentes. Finalmente llegaron a la ciudad colombiana de Bucaramanga, cerca de las 10 de la noche. Allí se acostaron a la intemperie en una plaza y a las 6 de la mañana comenzó a llover. Nuevamente se les mojó todo. Luego fueron a un mercado a buscar trabajo. Nadie se los dio, así que comenzaron a pedir monedas y comida en restaurantes. A ellos ya no les quedaba dinero. Después de unos días comenzaron a hacer dedo o pedir aventón para llegar a Bogotá. Esa ciudad era el destino del chamo. Es que cuando salió de Puerto La Cruz, él no tenía como destino Chile, sino Bogotá. Por eso, cuando por fin llegó, comenzó a buscar trabajo en esa ciudad. Uno de los amigos decidió seguir hasta Chile. El chamo encontró trabajo en una fábrica y así pudo pasar de vivir en las calles de Bogotá a un hostal de pago diario y luego a un pequeño departamento. Ahí se quedó por casi 5 meses, hasta que el amigo que ya había llegado a Chile le contó de este país y lo convenció de que siguiera viaje. Y uno de los amigos se vino a Chile y después se fue a Colombia. Y allá nos reunimos y él me contó cómo era Chile y nos vinimos a Chile. El viaje hasta Chile implicaba antes cruzar lo que restaba de Colombia hasta Ecuador, luego pasar a Perú y después a Bolivia. Y para resumir un poco este tramo del viaje, que son 1000 kilómetros más, les cuento que salieron de Bogotá con el dinero que habían ahorrado para hacer el viaje en buses de pago. Pero en un primer terminal en Colombia los asaltaron. Solo salvaron las mochilas, donde esta vez tenían una carpa y un poco más de ropa de abrigo. Sin dinero, retoman la rutina de pedir aventón. Y en Colombia la cosa era distinta. Los camiones no paraban, solo reducían la velocidad y había que saltar corriendo para subirse. También tuvieron que cruzar otro páramo y una zona donde los camiones eran atacados por colombianos que demostraban su odio contra los venezolanos, tratando de botarlos de los camiones. También llovía, también se les mojó todo y también volvieron a pasar frío. Así llegan al norte de Ecuador, donde otros venezolanos los acogen en su casa y recuperan fuerzas para seguir hasta Perú, luego a Bolivia. Aún sin dinero, llegan hasta el altiplano, es decir, a más de 3000 metros de altura, para cruzar por un paso ilegal, o trocha, hasta Chile. Ese lugar en Chile es Colchane, y ya estamos en diciembre del año 2021. Colchane es una pequeña localidad en el norte fronterizo de Chile con Bolivia, cuya población habitual no es mayor a los 1500 habitantes. Y para 2021, la crisis migratoria ya los había golpeado fuerte. Solo ese año se habían registrado más de 25.000 ingresos ilegales. El poblado estaba en colapso con la cantidad de personas que llegaban a diario, y los servicios de salud, alimentación y seguridad no daban abasto. Además, en 2021, el mundo aún vivía bajo la amenaza de la pandemia del COVID y Chile tenía políticas de ingreso restrictivas. Pero, ¿cómo controlar más de 500 personas que entraban por día?
Desesperación es la palabra que mejor describe lo que está ocurriendo en Colchane, una pequeña de Colchane, localidad donde en la hay una frontera preocupante con situación que está siendo denunciada por diferentes migrantes de Caótico, nacionalidad esto es una situación colombiana, caótica, jefe. Hay personas que duran hasta 3, 4 días sin comer. La crisis sanitaria del poblado era noticia nacional. Las autoridades habían decidido que los inmigrantes ilegales debían permanecer 5 días en Colchane a la espera de los resultados de los test de COVID que les aplicaban. El problema era cómo alimentarlos y alojarlos. Luego del test de PCR, los bajaban hasta Iquique. Iquique, ciudad capital, tampoco daba abasto, y familias completas de inmigrantes dormían en carpas en plazas y playas, lugares que no contaban con baños y sin ningún servicio para ser habitados. La ciudad comenzó a sentirse insegura. No estamos discriminando a nadie. Nosotros lo único que queremos realmente es que no se tomen nuestras playas, no se tomen nuestras plazas. Los iquiqueños veían con recelo a quienes invadían sus espacios públicos. Además, la delincuencia aumentó y en 2021 miles de iquiqueños salieron a protestar a las calles contra esa inmigración masiva. ¡Hay que cuidar nuestra frontera! ¡Que Maduro se haga cargo! La protesta más recordada es del 25 de septiembre de 2021, cuando grupos de manifestantes fueron hasta la playa a buscar a los que dormían en carpas y luego a la plaza donde había un campamento improvisado y allí les quemaron las carpas, sus colchones e incluso coches de bebé. ¡Que cierren la frontera, hijo! ¿Por qué Perú no entra? Porque está cerrada la frontera. Y acá en Chile y Bolivia está abierto, por eso que estamos llenos de indocumentados. Me quiero ir para mi país. ¿Por qué? Porque me trataron muy mal aquí en Chile y me quiero devolver para mi país, para mi tierra ya. Claudia, una iquiqueña de varias generaciones, recuerda así el ambiente de ese momento en la ciudad. Un ambiente horroroso, además que mi familia vive en el centro de Iquique y mi mamá, que está en pleno centro, se vio como súper afectada. Ladrones, había prostitución, una cuestión que jamás se había visto acá en Iquique. Entonces, así como era todo el odio contra los venezolanos en sí. Bueno, en medio de ese ambiente de odio, el chamo llega a dormir en una carpa a una playa de Iquique justo para la Navidad de 2021. El 25 de diciembre del 2021 yo estaba ahí. Ahí amanecí en la playa. Igual estaba triste porque veía a todo el mundo así como compartía con su familia y cosas así, ¿me entiendes? Pero eran cosas que a uno le hacía falta. Solo se quedó 2 días. Con sus amigos decidieron irse hacia el sur del país, pues en la ciudad de los Andes tenían conocidos que los podrían recibir y así dejar de dormir a la intemperie. Allí estuvo otros 5 meses trabajando en distintas tareas, hasta que su compañero de travesía lo convenció de ir a probar suerte a Brasil. Cruzaron nuevamente por el norte de Chile hacia Bolivia y de ahí a Brasil. Consiguieron trabajo de inmediato en unas haciendas, pero al segundo día el amigo quiso devolverse, pues no entendía el portugués. El chamo se quedó solo. Y ahí tuve 21 días, prácticamente 22 días en Brasil. Igual me vine porque uno que estaba solo, 2 que tenía como más de 15 días. El tiempo que tuve en Brasil no tuve comunicación con mi familia. Me imagino que mi mamá estaba pero pensando que yo estaba hasta muerto por todo lo que ve en las noticias. Y ahí tuve ese tiempo en Brasil. El Día de las Madres también lloré de impotencia porque quería ver a mi mamá o hablar con mi mamá y ni siquiera tuve la comunicación ni nada por el estilo. Y ese día también la pasé súper mal, solo por allá, sin nadie que conociera, sin nadie que te apoyara, sin nadie que está al lado tuyo, ni siquiera para darle un abrazo. Y ahí ya no aguanté y me vine a Chile de nuevo.
Cruzó Bolivia, en el camino se encontró con otros venezolanos y acompañado con ellos volvió al cruce de Colchane. Era mayo de 2022 y esa vez pasar por la trocha o paso ilegal fue mucho más difícil y riesgoso. La pasé bien mal ahí en la frontera. Recuerdo que ese día me quedé. Llegué al mediodía, almorcé y esperé que hiciera la noche. Y ya, pues no pude cruzar, no pude cruzar. Hacía tanto frío. Igual era un frío demasiado insoportable. Recuerdo que me acosté a las 6 y ya como a las 10 empecé a sentir así que me dolían los pies. Recuerdo que tenía 5 poleras y 3 suéteres. Y traía 3 pantalones. 3 pantalones largos, medias largas. Traía pasamontañas, pero igual y no tenía una sábana tan buena, porque cuando me vine a Brasil compré una sábana, pero era muy pequeña, o sea, era delgada. Era como una toalla, pero un poco más grande. Y ya como así me empezaron a doler los pies así, y sentía que me empezaba a doler los pies, la batata. Ya como a las 11 me iban doliendo las rodillas así, y sentía que me estaba congelando. Al día siguiente se encontró con otros inmigrantes, entre ellos venezolanos que insistieron en salir por la noche. El chamo no quiso. Encontraba que el frío los mataría. La noche siguiente se unió a otro grupo. A algunos les afectó la altura sobre los 3.000 metros, a otros el frío, pero lo lograron. Ya en la plaza de Colchane descansaron y decidieron cómo hacer para bajar hasta Iquique. Y el otro día nos levantamos a las 7 y ya, pues no teníamos cómo llegar a Iquique. Y mis compañeros me decían, es muy lejos. Y yo les decía, bueno, si te quieren caminar, vamos a durar como 4 días caminando. Me decían, ¿tanto así? Sí, pues si es lejos. Son 3 horas en bus y caminando son varios días. Ya, pues ellos quisieron caminar. Y ya, pues vamos a caminar, pues. Pero vamos a durar como 4 días. Ya no importa, vamos a caminar. Y empezamos a caminar a las 8 de la mañana. Y camine, y el sol a ser insoportable. El viaje nuevamente no fue fácil. El calor opresivo del desierto afectó a cada uno de manera distinta y el grupo se separó. El chamo se fue con uno del grupo y tras varias situaciones complejas lograron llegar a Iquique. Al igual que le había ocurrido en los momentos más difíciles, siempre hubo alguien que le ayudó. Un aventón, un sándwich de regalo o algo de dinero para terminar la travesía. Era mayo de 2022. La primera noche en Iquique durmieron a la intemperie. La segunda, caminaron casi 16 kilómetros hasta llegar a un refugio que el gobierno tiene para los inmigrantes. Lo que ahí vivió da para otra historia. Solo durmió 2 noches en ese lugar. Baste decir que con su amigo encontraron que era más seguro armar su carpa o tienda de campaña en una depresión en la arena, en un lugar entre el mar y un cerro. Nos quedamos ahí durmiendo en el cerrito con una carpita. Y mi compañero recuerdo que siempre me decía que estaba triste porque su señora estaba en Cúcuta y la señora iba a dar luz ya y no iba a estar ahí. Me lo decía casi todos los días. Y un día salimos, yo salí, él salió aparte. Y en la tarde cuando me vine, me senté abajo en la playa. Y estuve esperando que él viniera, estaba esperando. Me puse a ir para la playa, me puse a pensar un rato. Y ya, pues en vista que no llegaba, subí para arriba. Y cuando busqué así en la ropa, porque nosotros agarrábamos las mochilas y las enterrábamos en la arena. Y las monedas las enterrábamos en la arena también. Cuando registré que todo estuviera bien, él se había ido. Había agarrado su ropa y se había ido.
Ahí me tuve que quedar solo de nuevo. Y ahí recuerdo que agarraba en la noche y me quedaba durmiendo ahí. Y en la mañana me levantaba y bajaba a Iquique. Siempre bajaba al semáforo que estaba al lado del taller de la señora Claudia. Pero él aún no conocía a la señora Claudia. Y ahí empecé a limpiar, ni siquiera sabía limpiar vidrio. Y empecé a limpiar vidrio porque un compatriota me motivó. Me dijo, esto es así, así. Y empecé, recuerdo que los vidrios estaban limpios y yo los dejaba peores. Los dejaba todo enjabonado porque el semáforo cambiaba en verde. Si me tocaban la bocina, pi, 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 veneco, pi, pi, pi. Y todo el mundo empezaba a discutir conmigo. Y ya, pues, y cada vez que estoy aprendiendo le decía, ya, a mí no me importa. Ya. Y varias gente así se disgustaba conmigo. Y ahí me venía en la noche y me venía aquí, pues, sacaba mi mochila y armaba una carpita. Y después de enterrar mis monedas, todas las monedas que iba juntando las enterraba en la arena. Hasta que un día estaba limpiando vidrio y llegó un peruano y me dijo, ¿cómo te va? Y yo le dije, bien. ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije, no tiene alguna peguita por ahí donde necesito un ayudante o algo así, que ando sin pega, necesito un pasaje para salir para Santiago. Me dice, ya, pues yo necesito un ayudante para mañana, me dijo, a las 9. Ya, pues. Y recuerdo que, verdad, pues el otro día fui y a las 7 de la mañana estaba ahí donde me dijo. Y recuerdo que él llegó a las 10. Y ahí fue conociendo el Lorenzo. Ahí fue donde fui conociendo el Lorenzo. Y así llegamos al momento en que el chamo y la señora Claudia se conocen. Y lo conocí porque yo estaba ordenando, estaba limpiando en un lugar, mi papá tiene un taller, y tengo un maestro que es como bien de confianza, el Lorenzo, y un día Lorenzo estaba como súper agotado y me dice, ¿sabes qué? Necesito un ayudante. Entonces le digo, ya, no hay problema, tráete un ayudante de confianza porque hay demasiadas cosas. Y él llega con este personaje que en ese momento para mí fue terrible porque, bueno, primero que nada es venezolano y estaba como toda esa cosa de la inmigración súper fuerte acá en Iquique y como que había un odio así natural por ellos. Bueno, él llega y realmente mi reacción ahora como que me da como un poco de vergüenza. Mi reacción fue súper mala contra él. O sea, yo al tiro así como que, Lorenzo, ¿qué hace este negro aquí? ¿Y qué hace él acá? ¿Y por qué está o sea, todas unas preguntas y unas caras horribles. Y bueno, Lorenzo me dice, ¿sabes qué? No, me dice, si yo a él lo conozco y es de confianza, no hay problema. Pero yo seguía con esta cosa como que de que él me había traído a este venezolano. Entonces le digo, bueno, no hay ningún problema que él esté aquí, pero si se pierde algo, el negro tiene la culpa, así, muy despectiva, muy despectiva. En ninguna de las entrevistas que tuvimos con el chamo, él quiso relatar esa escena. Solo dijo que para ese momento no había confianza. Y eso es porque la relación cambió. Aquí, Claudia sigue contando cómo fue ese proceso. Uno en que ella comenzó a bajar sus barreras, prejuicios y temores a medida que conocía a este chico de entonces 19 años. Y eso pasó el primer día y de ahí, bueno, el chamo empezó a ir a trabajar con nosotros y con Lorenzo. Y resulta que al pasar de los días nosotros llegábamos en la mañana y el primero que estaba ahí era el chamo, pues. Estaba sentadito afuera del taller esperando que abriéramos.
Y bueno, nos fuimos, pasó como una semana y ya de ahí nos íbamos conversando. Él era muy atento, él era súper como respetuoso, siempre le ayudo, siempre como pendiente y muy proactivo. Y después, en noviembre de ese mismo año, se acabó ya la limpieza del taller, pero yo hago otros trabajos fuera de Iquique. Entonces tenía un trabajo que quedaba al interior de Iquique, Pozalmonte hacia adentro. Y un día le digo, bueno, no tenéis nada que hacer, chamito, te llevo a Pozo, pues. Acompáñame a Pozalmonte y te pago el día. Ya, fue el primero que estaba, resultamos súper bien, aunque él, tú le preguntabas, ¿sabes hacer esto? De repente te decía, no, pero usted me muestra y yo lo hago. Y de verdad que es como una esponja, o sea, lo que tú le des, él lo hace, y lo hace bien, y lo hace con agrado, que es lo mejor. Así que estuvimos noviembre, diciembre en Pozalmonte, y entre diciembre y enero, resulta que aquí donde yo vivo, nosotros vivimos en la costa, y teníamos un cuidador, y el cuidador se va. Entonces, bueno, yo ya más o menos le había hecho fama que el chamo era fantástico, que era lo mejor, que lo encontraba un superstar. Y lo propuse pues, como cuidador, pero todos estaban también con mucho recelo de que fuera a funcionar o no. Además que él es súper joven, él tenía 19 años cuando llegó acá. Y todos decían, no, si es muy cabro chico, de repente va a traer otra gente. Bueno, yo lo mismo, pero necesitábamos a alguien, le pregunté y él me dice, sí, yo me quedo. Y ahí llegó acá, pues, que fue como increíble todo el proceso en el camino, porque nos fuimos haciendo amigos, mucho más de lo que ya habíamos internalizado entre nosotros dos. Conversábamos mucho en los viajes que íbamos a Pozo. El terreno donde llegó a vivir el chamo es un condominio donde vive Claudia con su pareja, Jaime, el hermano de Claudia con su pareja, y junto a ese lugar tienen unos talleres de mecánica y el de mueblería y pintura de Claudia. Y a todos ellos les sucedió lo mismo que a Claudia. Pasaron del recelo rápidamente a la aceptación, luego a la integración, para llegar al cariño por el chamo. Y siguieron las conversaciones entre ella y él. Al principio él me dijo, ¿sabe qué? Me gustaría ir a la escuela, terminar mis estudios. Él me dijo que él había ido a la escuela como hasta los 12 años. Eso significa como séptimo básico. Después empezaba, por ejemplo, veía a un soldador. ¿Usted cree que yo podría ser soldador? ¿O usted cree que yo podría manejar la grúa? Y la verdad que todas esas preguntas que él me hizo de ser soldador, de manejar la grúa, de aprender a manejar, no sé, de pintar con la pistola, de manejar el camión aguatero, o sea, ha sido así como etapa por etapa. Las ha hecho todas. O sea, todas. De hecho, ahora último, tuvimos que mandar una persona como de confianza a una faena aquí a Alto Hospicio, y era muy divertido porque lo mandamos a él, po. Y la gente nos llamaba, oiga, don Chamo dice, y era divertido escuchar don Chamo, po. No, don Chamo dice que los camiones no van para allá. Era muy divertido, era como el jefe, pues. Y ahora, bueno, nosotros lo tenemos así como ya, Chamo, tú eres la persona de confianza, tú aquí, si nosotros no estamos, estás tú. Siempre me ha gustado así aprender, me gusta aprender de todo. Aprendí a soldar, a manejar, a pintar, carpintería, cualquier cosa, remodelación y cosas así. Yo me he desarmado, armado motores, mecánica igual, claro. También con buggy igual, con las máquinas también, un poco de operación. Igual busco en internet así cuando tengo un tiempo, o sea, cuando llego a la noche a mi casa, me pongo a buscar lo que, por lo menos, sí de mecánica o más de carpintería para aprender un poco más. Igual estoy aprendiendo un poco de inglés, quiero aprender inglés igual.
O a veces que me pongo a leer un libro. Si tuviera la oportunidad, si estudiara, me gustaría estudiar ingeniería mecánica. No sé si escucharon que el chamo dijo, cuando llego en la noche a mi casa. Es que cuando él llegó a vivir en Los Verdes como cuidador, había una habitación junto a uno de los talleres. Pero a los pocos meses, Claudia y Jaime decidieron que ese lugar no era suficiente. Teníamos esta casa que está en este terreno y después tomamos otro terreno. Y ahí empezamos a hacer otra casa, un contenedor, lo arreglamos y todo. Y ahí, bueno, y ahí el chamo también trabajó, pues entonces era, chamo, hace tu casa. Y eso era divertido, así, te tinca aquí, que te pongamos la cocina, el baño, y él estaba fascinado, él ayudó y todo. Bueno, esa es su casa oficial, la que está ahí al lado. Esta es la casa, él está todo el día acá, aquí en el taller, en el fondo, está todo el día allá. Y en la noche él va a dormir a su casa, al lado, su casa oficial, con sus cosas, con todo lo que ha reunido, pero no, está cómodo y igual de repente es como súper bonito ver que, no sé, pues uno, es como cursi lo que voy a decir, pero uno da por sentado como tantas cuestiones, como tener cama, tener una silla, tener la mesa, la cocina, no sé, y de verdad que nosotros decíamos, imagínate, el chamo hoy día está durmiendo en una cama con sábana y con frazadas. Porque él aquí llegó, yo le dije, anda a buscar tus cosas cuando vino. Y llegó con una mochilita y así como con un cobertor enrollado. Entonces decíamos, ¿qué estará sintiendo? O después ya te vamos a poner el internet. Y como que es para ti, es para que en ese sector haya conexión. Entonces ahora es como, no sé, yo digo, lo veo tan contento. Un día don Jaime me dijo, esta es la casa del chamo, pues, y así como que, ya, sorprendió alto igual, no lo esperaba. Y ahí fuimos metiéndole mano, qué bonito, quedó súper bueno. De dormir en un cartón a dormir en un cerro después. Estaba cansado ya, pero sí es la vida. Me siento bien aquí, bien con las personas que me rodean y bien con todo. Me ha ido súper bien aquí. Cuando lo entrevistamos en Iquique, el chamo nos mostró con orgullo su casa. En un contenedor de 40 pies tiene su dormitorio con su televisor, un comedor de 6 sillas y un baño con shower door. Días después de esa visita, seguimos conversando por mensajes de WhatsApp y al final de su historia nos dijo: Antes la veía súper odiosa, pero ahorita creo que uno de los mejores regalos que me ha dado la vida ha sido conocerla a ella. Primera vez que manejáis conmigo. Ahora se los cinturones. Chamadito. Para Claudia y Jaime, uno de los mayores temores ahora es qué harán cuando el chamo decida que es el momento de partir de nuevo. El capítulo de Relato Nacional de hoy fue reporteado, dirigido y guionado por Nancy Castillo. En la producción, Josefina Aguirre. El diseño sonoro fue realizado por Francisco Tapia Robles. La locución fue grabada en Neosonic. El resto del equipo de Relato Nacional lo componen Jorge Carvajal, Pedro Bahamondes y Matías Sánchez. Agradecemos por la música a Dylan Parsons, David Disher, Mauricio Venegas y Jonathan Buchanan. Nuestra cortina musical es de Enriqueta Cerda. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com/membresía y apóyanos con tu aporte. Gracias a ti, llegamos con más historias a todos los auditores.